Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Panorama Global, donde vamos a estar haciendo una recorrida por todo el mundo para ver cómo está la situación hoy en día con el coronavirus y aparte también ver algunas otras noticias un poco más relevantes. Y comenzamos con Alemania, donde encontraron a 5 niños muertos en un departamento. Macabro hallazgo. En Alemania fueron encontrados los cadáveres de 5 niños en el departamento localizado en el tercer piso de un edificio en la ciudad de Solingen. Se trata de 3 niñitas de 1 año y medio, 2 y 3 años y 2 niños de 6 y 8 años. El sexto hermano de 11 años de edad sobrevivió y se encuentra ahora bajo custodia de su abuela. La madre de estos niños, de 27 años, había sido arrollada unas horas antes por un tren a solo 35 kilómetros de distancia, ahí en la estación principal de Düsseldorf, por lo que se sospecha que fue ella quien mató a todos estos pequeños y después trató de quitarse la vida, aunque sin éxito. A esta hora permanece ingresada en un hospital con heridas graves. Qué horror. Tremendo. Y el Kremlin rechazó las acusaciones de que Rusia fuera responsable del envenenamiento del político opositor Alexei Navalny y dijo que no veía justificación para imponer sanciones a Moscú como resultado de este caso. La respuesta se produce después que la canciller alemana Angela Merkel afirmara que Navalny fue envenenado con el agente nervioso Novichok, según el resultado de las muestras médicas. Por lo tanto, se trata del intento de asesinato por envenenamiento. Tras rechazar las insinuaciones de su participación en el ataque, el gobierno ruso alertó no solo a Alemania, sino a otros países, dijo, a no sacar conclusiones precipitadas. Pues bien, ¿qué es el Novichok? ¿Qué significa en ruso recién llegado? La verdad es un agente nervioso, avanzado, muy desarrollado y que fue creado por la ex Unión Soviética en la década de los 70 y los 80. Por lo tanto, ellos son los creadores de este Novichok que puede estar como líquido, y ahí lo estamos mostrando, también como polvo o en forma sólida. Lo que aquí se cree que con Navalny fue en su estado líquido, porque él bebió una taza de té antes de subirse al avión y presentar este tipo de cuadros. ¿Qué pasa con la persona que bebe, en este caso el Novichok? Empieza a tener obstrucción respiratoria, latidos cardíacos mucho más acelerados y obviamente espasmos, y es ahí cuando la persona que le pasó a él se desmaya y la mayoría de las veces puede ser de acuerdo a la cantidad que se haya consumido, puede estar en estado de coma, como ocurre con Navalny, o morir. De hecho, muchos hablan de que no sería la primera vez, porque ya tú recordarás lo que ocurrió en el Reino Unido con el doble agente y su hija, que también ellos bebieron una taza de té, que también tenía Novichok, y que lograron sobrevivir después de un buen tiempo de haber estado claro, entre la vida y la muerte ahí en el Reino Unido. Bueno, este agente es tan peligroso, es 8 veces más dañino que el VX, que fue el agente nervioso que utilizaron con el medio hermano de Kim Jong-un. Cuando lo abordan 2 mujeres en un aeropuerto. De Malasia. Exacto, en Malasia, y él fallece posteriormente. Este es 8 veces más dañino. Entonces imaginemos que de verdad sorprende que esté con vida el líder opositor. Obviamente que el informe médico es completamente distinto al de Alemania, que dice que sí está la presencia del Novichok. Los rusos dijeron que no hay ningún signo de envenenamiento e incluso que en definitiva ellos no tienen ninguna responsabilidad por este hecho, porque estamos hablando del líder opositor, que es el verdadero dolor de cabeza que enfrenta el presidente Vladimir Putin. Bueno, parte de la información, vamos a estar atentos con lo que ocurre en Beirut, ahí el trabajo, los topos, ojalá sí, todo termine muy, muy bien, se han lucido. Y de Alemania nos trasladamos a Chile y bueno, tenemos el balance oficial sobre el coronavirus. Saludo a los canales de televisión de Arcatel y Anatel, así como a las radios de Archi, No Archi, y al equipo comunicacional de La Moneda y de El Minsal. Me acompañan los 2 subsecretarios de Salud, pero también me acompaña hoy día el ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio. Debo felicitar a las comunas de San Bernardo, Quilicura, Independencia, Conchalí, Pudahuel y Cerro Navia,
ya que han disminuido notablemente su incidencia. Hasta el momento van en una línea muy positiva y reconocemos el esfuerzo de los habitantes de esas comunas y también el esfuerzo de las autoridades comunales, que las he visto trabajar en terreno, demarcando las veredas, controlando las filas de espera, y creo que esta disminución que han tenido en su incidencia y en los nuevos casos hay que reconocerla y felicitarla. Saludo también y agradezco en su día a los funcionarios de la atención primaria. Han cumplido un rol fundamental en esta pandemia. Son la primera línea, junto a otros funcionarios de salud. Recordamos a los funcionarios de la atención primaria que han fallecido y lo lamentamos profundamente. Reconocemos la importancia de la atención primaria vinculada al territorio y a la comunidad. Este ha sido y será recordado como un gran momento en la historia de la atención primaria de salud en Chile, y vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a su noble labor. Vivimos momentos difíciles, nunca los hemos negado. Vivimos momentos difíciles, sobre todo en Magallanes. Sin embargo, también hemos observado que gracias a la cuarentena, en los últimos días, la movilidad de los habitantes de Magallanes ha disminuido. Costó un poco que bajara la movilidad, pero ya está bajando y esperamos que tengamos mejores cifras el martes o miércoles de la próxima semana con respecto a la cantidad de pacientes en Magallanes. Quiero repetir una vez más que nunca bajaremos los brazos. Siempre nos mantendremos unidos como chilenos. Churchill dijo: el éxito no es el final, el fracaso no es fatal. Es el coraje para continuar lo que cuenta. Por eso, uno de los mejores ejemplos de este desafío ocurrió en Calama. Calama pasó por situaciones tan difíciles como las de Magallanes. Sin embargo, lograron remontar, lograron mejorar. Hoy día tienen una tasa de incidencia muy baja y obviamente este estímulo de Calama que vemos ahí con la bandera chilena gigante y con los aplausos es un estímulo muy importante también para otras regiones. A continuación pasaremos a dar las cifras del día a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. Primero también sumarme a los agradecimientos a todos los trabajadores de la atención primaria, a aquellos que están trabajando hoy día mismo en los servicios de urgencia, en los SAPU, en los SUR, en los SAR de cada una de las comunas de nuestro país, y agradecer todo el trabajo que han hecho a propósito de esta pandemia, especialmente en lo que es en trazabilidad. Pero sin desconocer todo el trabajo que muchas veces no se ve, que es mantener a nuestros pacientes crónicos bien controlados, y eso obviamente ayuda muchísimo a atender, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente: 2.077 casos nuevos de coronavirus, siendo 631 asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas. Esto quiere decir que de cada 3 casos positivos hay 1 que no está presentando síntomas y 2 que sí está presentando síntomas, y esto es gracias al trabajo que precisamente se está realizando con los trabajadores de la atención primaria, que están comandados por cada una de las Ceremis de nuestro país y liderados también por la Subsecretaría de Salud Pública. La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza 422.510 casos, de los cuales 394.399 son casos ya recuperados.
En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, se reportan durante las últimas 24 horas 41 personas fallecidas, totalizando 11.592. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy tenemos 909 personas en cada una de las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 679 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. Con esto, al día de hoy tenemos 496 ventiladores mecánicos disponibles. Nuevamente se reporta un número récord de exámenes de laboratorio durante las últimas 24 horas. Se informan 35.289 muestras de examen por PCR. Con esto ya tenemos un total de 2.610.602 exámenes acumulados desde que comenzó esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 151 recintos con 10.321 cupos, de los cuales 5.068 se encuentran ocupados. Para poder acceder a esto existe un teléfono, es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación pasamos a los anuncios del día de hoy. En forma extraordinaria hemos invitado al ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio, para que comunique los anuncios. Ministro, por favor. Muchas gracias, ministro París. Por supuesto, primero sumarme a los saludos que hoy se hace a todos los trabajadores de la atención primaria. Me tocó en mi época de parlamentario estar muy cerca de ellos, saber lo importante que es ese trabajo en el territorio y las confianzas que generan alrededor de cada una de las distintas comunidades. Así que mi mayor admiración y felicitaciones en su día. El día viernes le contamos con muchos detalles a todas las personas sobre qué se trataba el plan Fondéate en tu casa. Y decíamos que el plan Fondéate en tu casa es uno que implica que no bajemos la guardia. Es un plan para que celebremos las fiestas patrias de una manera diferente. Las celebremos en familia. Y de allí que sosteníamos que como máximo íbamos a tener 5 personas en lugares privados, es decir, dentro del hogar, adicionales a las que habitan en ese hogar, y un máximo de 10 personas en total en espacios públicos o espacios abiertos. Decíamos también que no se levantaban las cuarentenas, cuestión que era muy relevante. Y por supuesto, este es un gobierno que escucha, es un gobierno que atiende lo que nos han manifestado los alcaldes, lo que nos han manifestado algunas autoridades, algunas personas, y en conversaciones y discusión con el Ministerio de Salud, aquí están ambos subsecretarios, así como también el ministro, y junto al presidente de la República, hemos tomado la determinación que ese permiso especial, transitorio, para el día 18, 19 y 20 de septiembre, va a excluir a aquellas comunas que hoy día estén en paso 1, es decir, que estén hoy día en cuarentena. Nos preocupa muy especialmente esas 15 comunas que llevan menos de 20 días en esa misma cuarentena. Y por tanto, escuchando y sabiendo que nuestra principal preocupación es por la salud de las personas, es que reafirmamos la importancia del plan Fondéate en tu casa, que es de nuevo una celebración con nuestro círculo más íntimo, en que debemos cuidarnos. Y entonces ratificamos el que todas aquellas comunas que estén en el paso 2, 3, 4 y 5 van a tener que pedir este permiso especial a través de comisaría virtual, que implica un máximo de 5 personas al interior del hogar, adicionales a quienes habitan en ese hogar, y 10 personas como máximo en total si es que están fuera en un espacio público. Pero esto va a excluir a aquellas comunas que hoy día están en el paso 1. Por supuesto que también vamos a seguir manteniendo las otras medidas que les comunicamos el día viernes, como son la prohibición de las fondas y los eventos, así como también la prohibición de la movilidad interregional y los cordones sanitarios que les comentamos el día viernes. Uno de los
Perdón, solo también decir que está con nosotros acá el intendente de Magallanes, nos acompaña, ustedes los pueden ver ahí en televisión, a quien le agradecemos, como decía el ministro, el que en los últimos días haya podido disminuir la movilidad, que es un factor muy relevante para poder combatir bien la pandemia, y pedirle también, entonces, intendente, que nos ayude a poder aplicar muy bien este plan Fondéate en tu casa, que implica esta celebración en familia, en estos espacios en los cuales con nuestro círculo más íntimo y particularmente ahí en la ciudad de Punta Arenas, que sabemos la dificultad que ha tenido. Así que agradecerle también al intendente de Magallanes que hoy día nos acompañe, a don José Fernández. Muchas gracias, ministro Belolio. Yo también quiero agradecer al intendente de Magallanes. Estuvimos allá el martes pasado implementando un nuevo centro de trazabilidad, entregando ventiladores mecánicos y equipos de oxigenación y obviamente también tomando muestras en un lugar público. Hemos escuchado, como ha dicho el ministro Belolio, la opinión de la gente y de las autoridades, y sobre todo, obviamente, del intendente de Magallanes, que nos ha hecho saber su preocupación por el hecho de que ellos estaban en cuarentena. Es por este motivo que hemos cambiado esta decisión y las comunas que están en cuarentena, obviamente, no van a poder tener este permiso especial. Con esto terminamos los anuncios del día y pasamos a las preguntas de la prensa. Muy buenas tardes, ministros, subsecretarios. Preguntarle respecto a este mismo plan Fondéate en tu casa. ¿Fue un error anunciar este plan y no considerar desde el día 1, desde el primer momento, a estas comunas que actualmente están en cuarentena y que ustedes mismos, de la voz del mismo ministro Belolio, excluirán de estos días de festejos? También preguntarle en estos días, principalmente en estos 3 días de fiestas, ¿cómo van a ser las fiscalizaciones que realizarán para mantener estos permisos de 6 horas y las personas que se puedan encontrar al interior de casas? Y también preguntarle respecto a una comuna en particular, que sería Panguipulli. Se han visto un aumento considerable en el número de contagios en esa zona, está también en una de las fases más avanzadas. ¿Van a tomar unas medidas especiales en esta comuna del sur del país? Muchas gracias. Muchas gracias. Responderá el ministro Jaime Belolio. Nosotros somos de los que creemos que la política moderna es la política que escucha. Es la política que permite sintonizar con las personas y en donde las urgencias y los dolores de las personas son las urgencias del gobierno. Y ustedes han sido testigos de que el plan paso a paso ha significado modificaciones a medida que también los datos que nosotros tenemos van cambiando. Y tenemos por eso un consejo asesor, un consejo, una mesa social. Nos interesa, por supuesto, y siempre estamos abiertos a ese diálogo, a esa escucha activa, en donde la mejor política pública no es la que se hace desde un escritorio, sino que la que también atiende las necesidades de las personas. Y por ello es que, tal como decía el ministro, atendiendo, por ejemplo, lo que ha dicho el intendente de Magallanes y otras personas que respetuosamente nos han hecho llegar diferentes propuestas sobre esto, es que este plan para el 18, el plan Fondéate en tu casa, es un plan que, vamos a insistir, es para no bajar la guardia, es una celebración especial, familiar, con nuestro círculo íntimo, y hemos tomado la determinación de que aquellas comunas que hoy día están en paso 1 o cuarentena no tengan este permiso especial transitorio de 6 horas para los días 18, 19 y 20. Y solicitarles nuevamente a las personas que nos ayuden, porque si bien vamos a tener una fiscalización reforzada esos días, tanto de carabineros como también de la Seremi de Salud, así como de funcionarios municipales que también han ayudado durante todo este periodo, esto es imposible sin la ayuda de las personas. La única manera de salir de la pandemia es salir juntos de ella. Y si queremos comenzar la recuperación, por ejemplo, de aquellas pymes, de los restaurantes, de los millones de empleos que se han perdido, la única manera es haciéndolo con conciencia, tomando las medidas de autocuidado. Por tanto, por más que nosotros tengamos el mayor ímpetu de fiscalización, que tomemos todas estas medidas, el llamado es a no bajar la guardia, a cuidarnos para este 18 de septiembre, de manera que lo celebremos con nuestra familia, entre nuestros círculos más íntimos, guardando todos los cuidados que se tienen para la pandemia. Muchas gracias, ministro Belolio. Con respecto a la comuna de Panguipulli, es una comuna que tiene 35.991 habitantes
y hasta el momento tiene 97 casos confirmados. Por lo tanto, tiene razón usted que tiene una incidencia bastante alta, de 269,5 por 100.000 habitantes. Nosotros tomamos y revisamos todas las comunas los miércoles y los domingos. Por lo tanto, ante esta alerta, obviamente que esta comuna será revisada en la reunión del miércoles próximo. El número de casos actuales, sin embargo, es solo de 27, es decir, ha habido un descenso, y la tasa de incidencia de los casos activos es del 75%. Pero obviamente, como le decía, nosotros revisamos las comunas y nos comprometemos a revisar esta comuna el próximo miércoles con el presidente y el resto de los ministros. Muchas gracias. Sí, pero precisar principalmente al ministro Belolio respecto a por qué no se excluyó de primera instancia a estas comunas que están en cuarentena. También precisar si van a haber fiscalizaciones especiales para estos 3 días. Y pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo vivo en una comuna de cuarentena y pongo una dirección de una comuna que se encuentra en fase 2? ¿Estos permisos en comisaría virtual se darán automáticamente o cómo va a funcionar eso? Muchas gracias. Como dije anteriormente, el plan Fondéate en tu casa es un plan que evidentemente se hizo con sentido de realidad, pero también que se preparó con expertos. Y por tanto, lo que nosotros hemos hecho es, atendiendo lo que nos han manifestado alcaldes, autoridades y también cierta población, y como decía, en especial teniendo en cuidado esas 15 comunas que llevan entre 20 y 25 días o menos de cuarentena, es que decidimos hacer este anuncio hoy día. Es decir, que el plan Fondéate en tu casa va tal cual, con la excepción de aquellas comunas que hoy día se encuentran en paso 1. Vuelvo a insistir, yo creo que la política actual, la política moderna, es una que escucha y sabe, por supuesto, corregirse, sabe atender las urgencias y las necesidades de las personas. Y por supuesto que sí va a haber una fiscalización especial. Si una persona está en una comuna con cuarentena, no puede solicitar este permiso. Y claro, alguien podría decir, puedo hacer trampa, puedo poner otra dirección. Lo que ocurre es que las personas ya han pedido permisos previos. Por tanto, el sistema de comisaría virtual sí puede saber si es que una persona está cambiando artificialmente su domicilio. Y ahí entonces de nuevo ratificar la importancia del autocuidado. Estas medidas restrictivas para la inmensa mayor parte del país no son porque sí, son porque necesitamos cuidarnos de la pandemia. Hemos avanzado mucho, pero no le hemos ganado la batalla al COVID. Y la única manera de salir bien de la pandemia es haciéndolo juntos, con autocuidado, por supuesto, con la labor de las autoridades en la fiscalización, pero también con el autocuidado de cada una de las personas en sus hogares. Muchas gracias, ministro Belolio. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro París. Ayer las y los técnicos en enfermería de nivel superior se manifestaron e intentaron marchar por la Alameda para solicitar ser incluidos en el Código Sanitario, pero fueron dispersados por carabineros con el carro lanzaagua. ¿Qué le parece esa situación en particular, pensando en las demandas de los funcionarios y también en la diferencia que se vio en el actuar de carabineros en comparación, por ejemplo, en la manifestación del rechazo en el Metro El Golf? Y de hecho, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, indicó que le parece grave que en este país un día el gobierno pida aplausos para los funcionarios de la salud y luego los reprima. Muchas gracias por la pregunta. En realidad no me puedo referir al actuar de carabineros, no me corresponde, yo soy el ministro de Salud. Con respecto a la opinión que tengo en relación a los TENS, hemos escuchado sus demandas, es una ley que está en el Parlamento y que lleva mucho tiempo en el Parlamento y está en la agenda legislativa del Ministerio de Salud avanzar en esta ley. La tenemos contemplada como un avance importante. Creo que todo el equipo de salud es importante y los TENS son muy importantes. Nosotros hemos considerado además que desde el punto de vista sanitario es posible aumentar la capacidad de decisión de otros miembros del equipo de salud y eso lo vamos a plantear en el Parlamento. Creo además que debemos siempre trabajar en equipo y considerarlos a ellos dentro del equipo de salud. Yo acabo y acabamos todas las autoridades presentes de saludar a la atención primaria. Por lo tanto, las palabras de Gabriela Flores, a quien conozco mucho y aprecio mucho, presidenta de la Confusam, que vive en Lota y que es funcionaria de la salud, las acojo más que como una crítica, como una recomendación
en el sentido que podemos nosotros, obviamente, apoyar a los TENS y acompañarlos en esta instancia, ya que son parte fundamental, como ya lo dije, del equipo de salud. Muchas gracias. Tercera pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Bueno, ayer fue el primer fin de semana sin cuarentena para 4 importantes comunas de la región metropolitana. Abrieron los restaurantes un sábado después de mucho tiempo en confinamiento, intensas medidas sanitarias, pero nos preocupan algunas imágenes que vimos, ministro, ayer en el barrio Italia, eso de las 5 o 6 de la tarde, grandes aglomeraciones, nulo distanciamiento social. Ustedes lo han dicho, el plan paso a paso se irá evaluando según el comportamiento de la gente. Pero, ministro, la pregunta es, ¿cuál es el parámetro para retroceder o avanzar en el plan paso a paso? Porque la alcaldesa decía que se podían cursar multas o cerrar algunos restaurantes, pero ¿por qué razón se podría retroceder? ¿Un rebrote quizás o bastan este tipo de aglomeraciones para tomar decisiones? Muchas gracias por la pregunta. Contestará la doctora Paula Daza, que es nuestra experta en el paso a paso. Gracias, ministro. Bueno, primero me quiero sumar a los agradecimientos y al saludo de todos los trabajadores de atención primaria. Ellos hoy día, a través de la Seremi de Salud, junto a la Seremi de Salud, están haciendo un trabajo muy importante en esta pandemia, en uno de los protocolos más importantes, que es el testeo, la búsqueda activa, la trazabilidad y también la indicación de aislamiento. Y dentro de la atención primaria quiero hacer un llamado muy especial a las mujeres. Sabemos que en el rubro de salud y particularmente en la salud primaria hay muchas mujeres trabajando que han puesto toda su energía, han tenido que dejar sus hijos y su familia para fortalecer el trabajo de la atención primaria. Por lo tanto, un agradecimiento importante particularmente a las mujeres de la atención primaria. Con respecto a su pregunta, vimos muchas imágenes muy positivas. Lo que vimos, sí, muchas personas respetando las medidas sanitarias, manteniendo el distanciamiento, usando la mascarilla. Vimos, sí, las personas, nos tocó un día lindo, que eso fue muy beneficioso, saliendo en los parques, a la calle, por esa necesidad tan importante de poder estar al aire libre, porque sabemos que eso tiene un impacto positivo. Pero también vimos, como usted dijo, imágenes que son negativas. Y desgraciadamente son esos particularmente, esas aglomeraciones donde sabemos que puede tener un impacto negativo y producir un brote, y eso no solamente tiene un impacto en las personas que se enferman, sino que tiene un impacto en toda la comunidad. Y por lo tanto, acá la autoridad sanitaria fiscalizará los locales comerciales, pero también a las personas que no respeten estas medidas sanitarias, porque a ellos, es particularmente a cada uno de ellos, que se puede sancionar. Probablemente no tenemos la capacidad para sancionar todas aquellos que cometan estas faltas, pero sí van a ser sanciones ejemplificadores. Esperamos que esta pandemia la ganemos todos juntos, cada uno de nosotros como autoridades, las autoridades locales, que están haciendo un tremendo esfuerzo, los alcaldes, en llevar la trazabilidad. Vimos estos lugares, ¿no es cierto?, que los alcaldes han entregado sus calles para que las personas y los restaurantes puedan poner sus mesas. Por lo tanto, también el llamado a las personas, y aquí es fundamental que nos cuidemos todos y que si todos respetamos estas medidas, vamos a poder seguir avanzando. ¿En qué nos basamos para retroceder? En parámetros sanitarios. Si vemos que dentro de los indicadores sanitarios vemos con preocupación que estos empiezan a aumentar en forma significativa, empieza a aumentar la positividad, vemos que empezamos a tener una demanda importante de las camas críticas, efectivamente y desgraciadamente tendremos que retroceder. No queremos hacerlo porque sabemos que lo que las personas quieren es tener más libertad, pero sí les pedimos mucho más responsabilidad. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Usted, ministro París, destacaba en un comienzo las cifras de algunas comunas, pero ¿qué falta para que aquellas zonas de la capital avancen en este plan paso a paso? Y lo otro, ¿con qué expectativas están viendo los avances de las pruebas clínicas de vacunas en el país? Se ha informado que este mes de septiembre el trabajo de la Universidad de Chile con el laboratorio Janssen va a iniciar estudios en algunas comunas. ¿Cómo están monitoreando aquello? Muchas gracias. La verdad es que, como yo dije antes, nosotros analizamos las cifras de las comunas en detalle los días miércoles y los días domingo. Hoy día domingo estuvimos trabajando toda la mañana con el presidente de la República, con varios ministros, ministro del Interior, ministro de Hacienda, secretario general de Gobierno, el representante del Ministerio de Defensa, los subsecretarios, especialistas en estadísticas y epidemiólogos,
Todas estas medidas se toman en cuenta, se definen tomando en cuenta una serie de parámetros. Como ya dije en el relato, las comunas de San Bernardo, Quilicura, Independencia, Conchalí, Pudahuel y Cerro Navia muestran índices muy positivos, pero todavía no pueden pasar de la cuarentena a la transición. Por eso yo las felicitaba y las impulsaba a que sigan trabajando. He hablado, por ejemplo, con el alcalde de Independencia y le agradezco porque me llama por teléfono y se preocupa. Tengo entendido que me voy a reunir con el alcalde de Puente Alto también y estamos obviamente apoyando a las comunas. Hemos hecho reuniones por Zoom con varios alcaldes. La subsecretaria y el subsecretario de redes también han hecho este tipo de reuniones. Lo que yo quiero transmitir es que este es un esfuerzo conjunto de los habitantes de las comunas y de las autoridades comunales, de los alcaldes y también del personal de salud. ¿Qué tomamos en cuenta? La cantidad de casos nuevos, cómo están los hospitales de la zona, cómo está el R, cómo está la positividad de la reacción de polimerasa en cadena, cuántos test se están haciendo, cuánta proyección de casos nuevos pueden aparecer en el curso de los 7 o 14 días. Y en base a eso se van tomando las determinaciones. Con respecto a las vacunas, me alegro mucho que Janssen vaya a iniciar su estudio clínico en Santiago o en Chile. Y estamos también sabiendo que AstraZeneca, las vacunas que vienen provenientes de China, sobre todo la que tiene convenio con la Universidad Católica, y otras vacunas han avanzado mucho en sus estudios. Publicaciones internacionales en la revista Lancet también han dado novedades o información muy positiva de otras vacunas. Estamos también viendo la posibilidad, como dije antes, de envasar vacunas en Chile en un laboratorio chileno. Por lo tanto, y esta es una preocupación permanente del presidente de la República. Y hoy día, aunque ustedes no lo crean, obviamente no sabíamos sobre esta pregunta, estuvimos hablando de este tema con el presidente. Por lo tanto, estamos extraordinariamente preocupados, vamos a seguir además pidiendo la opinión del CABEI y de los expertos en vacunas, de las sociedades correspondientes, del tema ético que significa también hacer ensayos clínicos y esperamos obviamente tener muy buenas noticias para los chilenos cuando tengamos la seguridad 100% de que vamos a contar con las vacunas. Agradezco al ministro Belolio que nos acompaña por segunda vez en pocos días. Agradezco al intendente de Magallanes que ha sido un cooperador muy importante. Y también me despido de los medios de comunicación, de los periodistas y del público que hoy día ha estado siguiendo esta transmisión. Y así viajamos hasta España, donde en las últimas 24 horas se diagnosticaron 13.400 casos nuevos del coronavirus. Este es el mapa de los brotes. A estas horas los territorios han notificado más de 5.100 casos confirmados por PCR en las últimas horas. La última información, y tan última que no ha habido tiempo de incluirla en este gráfico, pero sí debe ser contada, llega desde Andalucía, 1.030 contagios. Tercer día consecutivo, además, con más de 1.000 contagios allí. Pero la cifra más alta de las que conocemos son los 1.342 nuevos contagios de Cataluña y Euskadi, que notifica 745 nuevos casos. La Comunidad Valenciana, 630, Castilla y León, 560, 390, Murcia, 293, Galicia y Navarra, 191. No hay datos de Madrid de momento, pero se la sigue considerando la zona con más transmisión. Hoy, en la localidad de Arroyomolinos, comienzan las pruebas entre la población para conocer el nivel de incidencia. Rosa Correa. Sí, así es. Hoy es ese primer día de un estudio de seroprevalencia, el segundo de la Comunidad de Madrid, aquí que se va a hacer en Arroyomolinos con los vecinos para saber la incidencia de coronavirus. Vienen de manera gratuita y voluntaria, prevén hacer unas 4.000 pruebas diarias y es un test serológico, es decir, un test de sangre, una analítica para saber si tienen o han tenido COVID por la presencia de anticuerpos en sangre. Tengan en cuenta, como estabais diciendo, que Madrid es la comunidad con más casos de contagios en los últimos 7 días, el 30
30% del total de España está aquí en Madrid. En la última semana se habla de más de 3.200 casos, de 94 fallecidos. Por ejemplo, solamente ayer 20 fallecidos notificados por coronavirus. Hay además 2.000 personas hospitalizadas en los hospitales madrileños y 200 en la UCI. Tengan en cuenta que en el pico de la pandemia había casi 1.500 en la UCI, ahora son 200. Eso, según las autoridades sanitarias madrileñas, sigue siendo un dato preocupante, pero de momento la situación, dicen, está controlada y estable. Cataluña ha notificado hoy 1.342 casos confirmados por PCR, 8 defunciones más y el índice de riesgo de rebrotes se sitúa en 186 puntos. Bajan las hospitalizaciones tanto en planta como en la UCI. Los cribajes masivos para encontrar asintomáticos continúan. Hoy es el tercer y último día de esos test aquí en Sal, en Girona. Hasta el mediodía se han hecho 1.188 pruebas y el objetivo es llegar a las 1.500 esta tarde. La situación en Cataluña, dicen desde Salud, es de estabilidad tensa. No se sube, pero los niveles no son buenos. Hay una media de 1.000 casos diarios, así que dicen es necesario bajar la curva de contagios y para ello insisten hay que cumplir con las medidas de prevención y rebajar la interacción social. Durante el fin de semana, 2.500 personas, es decir, todos los mayores de 15 años de la localidad navarra de Leiza, han sido llamados por las autoridades sanitarias navarras para participar de forma voluntaria en un cribado mediante test PCR para detectar los posibles casos positivos de coronavirus. Esta medida viene obligada por el vertiginoso aumento de casos positivos de COVID-19 detectados desde el pasado 22 de agosto, periodo en el que este pueblo ha pasado de no tener ningún contagiado a contar con 35 casos positivos. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra se ha mostrado preocupado por el hecho de que pertenecen a ámbitos sociales y también a edades muy diferentes entre sí. El aumento de casos este verano, ya les hemos contado, ha sido mayor que durante el estado de alarma. Hasta el día 21 de junio España registró 246.000 casos y este verano se han sumado más de 252.000, la gran mayoría en agosto. En parte también, y esto no hay que olvidarlo, porque se están haciendo más pruebas. Los test, junto a las medidas higiénicas y de control, siguen siendo las principales armas contra el virus en los territorios, en algunos casos con polémica en la aplicación Mino Moral en Salamanca y en Valladolid. La justicia ha ratificado las restricciones propuestas por la Junta. Así es, las ciudades de Valladolid y Salamanca vuelven a la casilla de salida, a la fase 1, debido a las restricciones impuestas por la Junta, un intento de frenar la expansión del coronavirus. Al final, como decís, el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado esas medidas debido al descontrol de los casos. Así que tanto los ayuntamientos de Salamanca como este de Valladolid, en donde nos encontramos, que esta semana deberían estar celebrando sus fiestas patronales, se han visto obligados a suspender todas las actuaciones culturales y de ocio que tenían programadas debido a que son incompatibles con los aforos que actualmente están en vigor. Además, en los bares y restaurantes está prohibido de nuevo consumir de pie, consumir en las barras. Solo se puede hacer sentado o en el interior de los establecimientos o en las terrazas, pero en un máximo de 6 personas. Las buenas noticias las encontramos en las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal, que hoy, tras 15 días, salen del confinamiento y que presentan mucho mejores cifras en el número de contagiados. En Castilla-La Mancha, los 12.000 habitantes de Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, afrontan su primer fin de semana confinados. 3 de sus 5 salidas están cortadas y para poder salir por alguna de las 2 carreteras habilitadas, la Guardia Civil requiere una razón de fuerza mayor. De momento, nos dicen, es residual el porcentaje de vecinos que intenta infringir. Entre tanto, en sus calles se perciben los movimientos normales, aunque prácticamente todo el ocio colectivo está prohibido. Lo único que se permite es sentarse en las terrazas de los bares, guardando la distancia de seguridad y con la mascarilla. Ciudad Real es la provincia que más positivos suma cada día después de Toledo. Entre las dos mantienen a más de una veintena de localidades con restricciones especiales. Atención, el aumento de casos de COVID-19 es preocupante. Para frenar
La Guardia Civil intensifica el control en las playas de Baleares. Un helicóptero informa a los sorprendidos bañistas de que las playas como esta de Santa Ponsa deben permanecer cerradas entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Es otra de las restricciones por el coronavirus en la segunda comunidad donde más se han aumentado los casos esta semana. Y en la Comunidad Valenciana el presidente ha anunciado que se ampliará en 21 días las medidas de control de horarios y el cierre de locales de ocio nocturno. Y así llegamos al final de Panorama Global. Gracias a todos por compartir estos minutos con nosotros y nos vemos hasta mañana.